Buenas noches. Vamos a retomar la sección 8. Entonces, tal vez volvamos a leer rápidamente el primer nivel y luego leemos el comentario que está aquí abajito. Listo. Entonces, ¿Puedes bajar un poquito? Y quiero decir que se vea el título de la sesión. la Trinidad de Trinidades. Bueno, Trinidad de Trinidades, listo. Trinidad del Paraíso. El primer nivel. En este nivel inicial de asociación, se cree que las tres Trinidades funcionan como agrupamiento perfectamente sincronizado, aunque diferenciado de las personalidades de deidad. Primero, la Trinidad del Paraíso, la asociación de las tres deidades del paraíso, Padre, Hijo y Espíritu. Debe recordarse que la Trinidad del Paraíso implica una función triple, una función absoluta, una función trascendental, Trinidad de ultimidad y una función finita, Trinidad de supremacía. La Trinidad del Paraíso es cualquiera de todas estas en cualquier momento. ¿Le gustó el primer nivel? Sí, 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 porque lo habíamos leído ya. La Sí, Trinidad, segundo, la Trinidad última. Esta es la asociación de deidad de los creadores supremos, Dios es supremo y los arquitectos del universo maestro. Aunque esta sea una presentación adecuada de los aspectos de divinidad de esta Trinidad, debe registrarse que existen otras fases de esa Trinidad, las cuales, sin embargo, parecen estar perfectamente coordinadas con los aspectos de la deidad. Tercero, la Trinidad absoluta. Esta es la agrupación de Dios el Supremo, Dios el Último y el consumador del destino universal respecto de todas las valores de la divinidad. Ciertas otras fases de este grupo triuno tienen que ver con valores distintos de los de divinidad en el cosmos expansivo, pero estos se unifican con las fases de divinidad, así como los aspectos de poder y personalidad de las deidades experienciales. Están actualmente en proceso de síntesis experiencial. No, creo que me comí un renglón. Pero estos se unifican con la fase de divinidad, así como los aspectos de poder y personalidad de las deidades experienciales. Están actualmente en proceso de síntesis experiencial. Allá. Primer nivel. Luego sigue gracias. una aclaración ahí. Entonces, en este nivel ven a las Trinidades desde el punto de vista de cómo están constituidas por las personalidades que dan lugar a ellas, básicamente. como, y también como asociación, ¿cierto? Está en la asociación, está en la agrupación y Sí, la porque primera, la asociación de las tres deidades. Sí, esos son las Trinidades, ¿no? sí, Asociaciones de deidad, de los aspectos de deidad, no de los no de las personalidades, sino de los aspectos de deidad de quienes las de deidades, constituyen. sí. Pero ahí está Carito. Hola Carito. Hola, buenas noches. Es que estoy tratando de mirar cómo Hola, entraba Carito. porque entré por un lado que nunca había entrado. Estábamos Soy- repasando rápidamente el primer nivel de la Trinidad de Ujú, sí, Trinidades. sí, había alcanzado a oírlo.
Bueno, de pronto, una vez más, acá está el Hay resumen. diferencia cuando dice asociación de agrupación, ¿cierto? Porque agruparse es como estar juntos y asociarse es para hacer algo. Pues lo importante, aquí de pronto lo hacen para no repetir. Porque puede ser para sintaxis, o sea, por motivos de lenguaje o porque significan cosas diferentes. Sí, pues yo creo que ellos ya han explicado bastante que las trinidades son eh, de carácter impersonal Ujú. y que son eh, una parte del nivel de deidad, que es lo más esencial, porque inicialmente todo se divide en deificado y no deificado. Entonces es el aspecto de deidad de sus constituyentes, aunque el aspecto personal de ellos no va, ¿no? Ujú. Sí, Entonces, lo que pasa es que simplificar el lenguaje, si tú miras, por ejemplo, los primeros 10 documentos o el documento 10, ellos dicen la Trinidad formada por el Padre, el Hijo y el Espíritu, todo el tiempo. Aunque sí, el Padre, como persona, no es parte de la Trinidad, es su aspecto extrapersonal. En este diagrama, los colores buscan un poco reflejar ese concepto. Entonces, por ejemplo, el Padre, el Hijo y el Espíritu como personas están en azul. Y sus aspectos extrapersonales, o sea, su naturaleza de deidad está en este color como rosa, rojo, que lo rodea. Entonces, el símil es el de romper tres huevos, ponerlos en un plato, y la clara de los tres no se puede diferenciar. Entonces, por eso ellos dicen que la Trinidad es deidad no dividida, o también dicen en otra parte que es deidad indivisa. Entonces, la Trinidad es la clara, no es la parte personal. Pero tú igual no puedes hacer referencia a esas claras sin mencionar o de algún modo eh, señalar las yemas de las cuales salieron esos huevos, ¿no? No existe huevo sin yema, ¿no? Entonces, es como que inicialmente tuvieses la deidad, ellos te dicen desde el prólogo, la deidad puede personalizarse, o sea, de la deidad pueden salir eh, personas que se llaman dioses, o sea, la deidad puede personalizarse como Dios, pero ese Dios lleva consigo algo del nivel de deidad, pero luego, si se asocia con otro, se pueden asociar asociando solo sus aspectos de deidad, no sus personas. Y cuando lo hacen entre tres, entonces eso es una trinidad. Entonces, si dicen asociación o agrupación, probablemente, ante todo hay que tener en cuenta eso que te acabo de decir, porque lo explican en varios lugares. Y luego sí ver si por el contexto quieren decir algo diferente. Bueno, también creo que es a lo que se refieren aquí cuando dicen aspectos de divinidad. ujú. Sí, porque si tú ves en la Trinidad absoluta dice esta es la agrupación y en la Trinidad última esta es la asociación, como si hubiera una diferencia de pronto en ser agrupación o ser asociación. Bueno, arriba dicen asociación de deidad. Ujú, Abajo dicen agrupación y nombran a las personas, o sea, a ujú, los dioses. ujú. Sí,
pero luego dicen agrupación respecto de todos los valores de la divinidad. Ujú, Entonces, se agrupan, pero como que están diciendo, recuerden que no son como dioses, sino con respecto a su aspecto de deidad. Y la divinidad es la característica de la deidad. ujú, Eso lo dicen en el prólogo. sí, Uno es como el sustantivo y el otro el adjetivo. Y ujú, divinidad es sinónimo prácticamente de unidad, también nos lo dicen. O sea, la deidad es unidad suprema, pues unidad total. ujú. Ahora, de la Trinidad última y de la absoluta nos aclaran que aparte de lo que aportan como, como aspecto de deidad o de divinidad, es los tres miembros componentes en cada caso, también a ese aspecto impersonal que es una Trinidad, estarían aportando otras fases, ¿no? Eso lo aclaran en ambos, en la última y en la En la absoluta. última. Mm, Pero y en la absoluta también, mira, dice, pero estos se unifican con las fases de divinidad, así como con los aspectos, ¿a de dónde era poder que lo personalidad. decían? Acá ciertas otras fases de este grupo triuno tienen que ver con valores distintos de los de divinidad en el cosmos expansivo. Bueno, Mm, no estoy segura ahí si quieren decir algo parecido. Pero sí, mira, pero estos se unifican con las fases de divinidad. Mm. y o sea, como si juntaran todos sus aspectos, porque también dice que es la parte de personalidad, pero también lo que corresponde a divinidad y lo que les corresponde como deidad. Sí, pero como que hubiera otras fases provenientes de otra naturaleza que aportan que no Pero, tienen que Mm, ver con los tres, digamos. pero no lo menciona. Ah, ya, sí. O sea, tú dices aparte del poder y personalidad de deidad, mm, pero estos se unifican con las fases de divinidad, así como los aspectos de poder y personalidad de las deidades experienciales. ujú. Que ahí fue donde dijimos que pues, era como prácticamente el yo soy experiencial, si se le pudiera llamar así. Ya en la Trinidad absoluta. Sí. Sí, de pronto es por ahí. En todo caso, yo me imagino como que tres socios forman una empresa. La empresa es impersonal y la empresa abarca todo lo extrapersonal de los tres socios. Ujú. Pero de pronto tienen algo que no era de ninguno de los tres y que también de algún modo acabó Termina integrándose ahí con ellos. algo impersonal, ¿no? No sé, se encontraron un terreno y no era de ninguno de los tres, pero acabó siendo el sitio donde construyeron una fábrica, por ejemplo, algo así. Como que hubiese algo más en el universo que aporta, aparte de lo que aportan ellos tres como deidad. Bueno, listo. Y entonces leemos si no hay más Falta un párrafo. comentarios, Sí, leemos, falta sí, ese. leemos este comentario posterior. ¿Alguien quiere leer? El 12. Yo puedo seguir leyendo si quieren. Sí, sigue leyendo. La asociación de estas tres trinidades en la Trinidad de Trinidades provee una integración posible y limitada de la realidad. Esta agrupación contiene causas, intermedios y finales, iniciadores, realizadores y consumadores, comienzos, existencias y destinos.
La asociación Padre-Hijo se ha vuelto Hijo-Espíritu y luego Espíritu Supremo, y sucesivamente Supremo Último y Último Absoluto, aún hasta Absoluto y Padre Infinito, completándose así el ciclo de la realidad. Del mismo modo, en otras fases no tan inmediatamente relacionadas con la divinidad y la personalidad, la primera gran fuente y centro autorrealiza la condición ilimitada de la realidad alrededor del círculo de la eternidad, desde la absolutez de la autoexistencia, a través del sinfín de la autorrevelación a la finalidad de la autorrealización, desde lo absoluto de los existenciales a la finalidad de los experienciales. Saque la caja de pinzas. Así es, o sea que cada pareja tiene un nivel de realidad diferente. Se van interconectando con el siguiente ciclo Sí, de la realidad. hagan de cuenta como una cadena, como si fueran los ejes de una cadena unos pertenecen al otro y van aportándole, y como si se volvieran interdependientes. Mm. En cada Trinidad están estos tres que mencionan al comienzo, ¿no? Causas, intermedios y Y finales. finales. Iniciadores, realizadores y consumadores. Comienzos, En sus existencias y existencias y destinos. destinos. Por ejemplo, el Padre es la causa. Mm, El Hijo, que es el En que la primera describen como Trinidad. el verbo, es ya la ¿Sería el manifestación intermedio? de la intención de hacer las cosas, la enunciación o manifestación del plan de forma Ujú, explícita. Y el Espíritu Infinito sería como el final, ya el final. actor, el que hace. Ujú, En la Trinidad última, la, un poco la causa serían los arquitectos absónitos del universo mm. maestro. Los intermedios serían Dios el séptuple. Sí, los que hacen realización. Mm, Y el que no, consuma no, sería el perdón, los supremo. creadores supremos, los creadores supremos. Mm, sí, Y el final sería el ser supremo. sí, sería el consumador. Mm, Mm, porque es como si los causas fueran los que inician, los la- intermedios serían los que realizan y los finales son los que al final consuman el hecho. Y sintetizan y Mm, presentan ya como el informe terminado. sí, y hacen, o sea, ese es el destino de ese proceso. Y en la Trinidad absoluta, el iniciador o la causa es El la supremo, Trinidad última. O ah, sea, porque el hecho de que se llegue a completar esta era de forma inevitable hace que esta Trinidad que se completa eh, dé lugar o vea como paso inevitable siguiente, digamos, la aparición de Dios el último, o darle un nivel de personalidad más tangible a Dios el último, dice algo así en una parte. El, el, inter- el intermedio ahí serían, espérate, revisamos. quién hace la realización ahí en esa Trinidad? Me parece, ponlas otra vez, Obviamente el porque es que uno consumador del dispara el inicio destino, de la Trinidad, ¿ah? mm, no, O yo ese creo que sería el final, el consumador del destino. es como el Papu. intermedio, ¿sabes?
Mm, Porque Dios el último, que es la deidad, debería ser El final, el que como como el el finaliza, el que final, fruto, ¿no? sintetiza. Mm. el fruto de esa Sí. trinidad. Y el iniciador es Dios el Supremo o la Trinidad última, también podrías verlo así, pero yo creo que sería como Dios el Supremo, que es el punto de partida, o sea, se tiene que Vida, terminar esta sí, era. que le va a dar origen al último. Y cuando se termine esta era, lo inevitable, digamos, el paso lógico ineludible es personalizar a Dios el último o darle un carácter más real, más tangible a su personalidad, para que empiece el crecimiento. Entonces el consumador del destino sería en ese caso el intermedio. Ujú. Pero no, de esa trinidad absoluta, el Dios el último ya no sale completar. ¿De la Trinidad absoluta o de la Trinidad última? Sí, de la No, Trinidad de última. la trinidad última, Dios el último sale completo. No, sale, mira, por eso acá lo puse como en, primero en un rojo pálido Sí, rosa. como, porque ahí está en Allí entra, potencia. digamos, listo para empezar la experiencia y ya estando allí en la Trinidad sale completo o no. Pero mm, no, al revés, cuando él se complete, tendrá realmente lugar la Trinidad absoluta. Mm, Así como actualmente la Trinidad última no existe aún, sino que cuando Dios el Supremo se complete, instantáneamente, concomitantemente, simultáneamente, surge la Trinidad última. Entonces, por Yo eso pensaba una hace era. dúos, porque dice, la primera es padre e hijo, después hijo espíritu, luego Te estamos oyendo mal, Carito. es espíritu supremo, todo absoluto, y junta después para cerrar el ciclo, absoluto padre infinito, es lo que sigue en el siguiente renglón. Creo que te alejaste del micrófono o algo, porque no Porque te es que es oímos tan. como si en un momento estuvieran en potencia, pero terminan volviéndose realidad. Es lo otro que va en Ellos el siguiente existen párrafo como, como dúos. ellos existen como personas, pero no tienen el desarrollo experiencial de deidades experienciales. En ese Mm, sentido, no es que no existan, sino que Están eh, incompletos. para ser realmente deidad, tienen que cerrar el proceso de ganar la experiencia. ujú. Y ya cuando se cumple se llega a ese momento, digamos, instantáneamente la respectiva Trinidad surge. O sea, por ahora Mm, no existe la Trinidad última, por ejemplo. mm. Sí, eso está apenas en papeles. En algún momento va a Sí, existir, pero todavía no está. puede que yo esté equivocado, ¿no? Pero yo no he leído que esa Trinidad funcione así como el Supremo, digamos, de manera parcial y progresiva. Pues es que la otra cosa es que si damos por hecho que si los proyectos del padre van a ser, de hecho ya estaría, ¿no? Lo que No, pasa es no que te como estamos oímos. en una área, Acércate un poquito, porfis. yo digo que como el problema es que si es proyecto del padre va o es como si ya estuviera. Lo que pasa es que nos movemos en una realidad que es espacio-tiempo, entonces necesitamos verla que esa se forme, pero es como si yo, o sea, algo así como si el padre dijera, como yo la pensé, va a ser. ¿Sí me entiendes? Ya ves, yo tengo proyectado que eso es el proceso. El hecho que ustedes todavía no la vean, no es que no exista, ya está, sino que hay que, para poder llegar allá, hacer que cada uno cumpla su proceso. Sí, claro, son los dos puntos de vista, el de ir viendo el orden en que en el tiempo van apareciendo o el punto Ujú. de vista de considerar ya toda la película terminada y Hecha. analizarle
las partes, diseccionarlo, ¿no? Es como la Ujú. síntesis y el análisis. Sí, porque de hecho, pues él lo pensó y ya está. Mm. El problema aquí con el análisis es que los reveladores no están, nadie está seguro, pues conjeturan cuál es el final, ¿no? Mm. Pero hay muchas dudas. Bueno, entonces, causas, intermedios y finales, iniciadores, realizadores y consumadores, comienzos, existencias y destinos. Aquí, tal vez no, pero no sé si como dan tres descripciones separadas con punto y coma, no sé si se refieren respectivamente a cada Trinidad, o sea, que causas, intermedios y finales sea para Padre, Hijo y Espíritu, iniciadores, realizadores y consumadores para la Trinidad última, o sea, el Supremo, los creadores supremos, no, perdón, los arquitectos, los creadores supremos y el Supremo. Y luego comienzos, existencias y destinos, que sería como el Supremo, el consumador del destino y el último, que sería como el destino. O simplemente se le aplica a las tres, Se le apega a estrés. ahí se presta a discusión e interpretación. Pero bueno, tal vez se le aplique a las tres. Luego dice, la asociación padre-hijo. Aquí van a nombrar a todos los dioses, Mm, casi todos, salvo creo que Dios el séptuple. La asociación padre-hijo se ha vuelto hijo-espíritu y luego espíritu supremo y sucesivamente supremo último y último absoluto, ujú, aún hasta absoluto y padre infinito. ujú. Que es el que cierra. Sí, Vale. completándose así, el ciclo de la realidad, ese Padre infinito, es el que mencionábamos como el eje de toda la evolución del yo soy, desde que es simplemente voluntad Ujú, hasta que es Padre en la eternidad, pero ese Padre infinito es como el Padre visto existiendo a lo largo de de toda todo el tiempo. de todo el tiempo y siendo el espectador y partícipe Del realizando proceso. el plan que se propuso desde siempre. Mm. Esa visión de él es el Padre Infinito, el eje del Así es. cilindro que dibujábamos alguna vez. Sí, pero es lo que yo les decíamos, o sea, lo que decíamos, con un nivel de conciencia completamente diferente, porque es haber pasado por todo el proceso. Sí, además que uno se lo imagina en el tiempo, pero él está por fuera del tiempo, entonces Mm, él está viendo todo a la vez. Del mismo modo, en otras fases no tan inmediatamente relacionadas con la divinidad y la personalidad, la primera gran fuente y centro autorrealiza la condición ilimitada de la realidad alrededor del círculo de la eternidad. lo que acabamos de decir, o sea, esa primera gran fuente y centro es la que va a hacer el proceso. O sea, todo lo que está ahí en el intermedio está ocurriendo dentro de él. Lo que tú acabas de decir lo contiene, está fuera de eso.
y eso es lo que realmente sería la eternidad, todo el proceso de haberlo hecho, porque se va Mm, desde de la absolutez del acto, es autoexistente y es absoluto, se sí, autorrevela y a la finalidad termina autorrealizado. Ese es más, eso descrito al final es más lo que interviene directamente, lo que afecta directamente al Padre, a la gran fuente y centro de todo. sí, se autorrealiza. Puede ser que se autorrealiza. Ujú, En inglés estaba revisando self-realize, sí, autorrealizarse. mm. Creo que es la traducción. Voy a buscar Y va otras. desde la absolutez de lo que es existencial a la finalidad de lo que es la experiencia, a la finalidad de los experienciales. Pues es que al ser fragmentos de él, el hecho de que tomemos la experiencia, le estamos contribuyendo a esa existencia que es la de él y que es absoluta. Si él no se fragmentara y se diera a sus hijos, no podría tener la experiencia. 8:22. No lo necesita, pero lo quiso hacer. Ujú, entonces se autorrealiza, es una posibilidad. Ujú. La definición de autorrealización que estaba buscando acá en Google, el completo llenado o la plenitud de su potencial personal, De potencial, de talentos, todo lo que puedes si eres capaz de hacer y lo carácter, realizas. sí, o el despertar espiritual profundo a su naturaleza verdadera y divina más allá del ego. Eso para los humanos, pues. Mm. Sí, porque él es Como, absoluto y autoexistente y decidió autorrevelarse para autorrealizarse. Andresito, ujú. echarle un ojito allí al 8:22, que también hablan del Padre Infinito. Mm, Porque, Entonces, como que se autorrealiza a través de, a ver, miramos qué pusiste. Ah, pero ¿dónde? no, no, ¿En el allí chat? mismo, más adelantico en el 8:22. 8:22. Acá, ahí. Dicen que el Padre se entiende, el Padre Infinito se entiende como el yo soy experienciable ujú, o experiencial. sí, Ujú. Desde el punto de vista de los seres personales, podría significar que el yo soy no conocible se torne experienciable como Padre infinito. ujú, El yo soy no se puede conocer, pero el Padre infinito se puede observar en sus La experiencia. La evoluciones. experiencia. Y la experiencia son las tres Trinidades o las dos. Sí, es que son como La la base para primera, el desarrollo, ¿no? Porque ellas son las que, lo que decía ahí, proponen para cada era, planifican, ayudan a que se ejecute y llevan a destino, y, y- terminan de hacerlo. y consuman, Mm, es decir, todos los potenciales, hay lo que le alguien que, corresponde a eso que iniciaron. sí, hay alguien que saca las conclusiones o que integra la conclusión de lo que se hizo. Entonces, sin las trinidades no podría haber desarrollo, no podría haber crecimiento, no. O sea, el plan infinito de Dios, digamos, de manera así informal, uno se imagina que la realidad debe existir por algo y que alguien la planeó, la diseñó. Y entonces lo que nos están enseñando acá es que sí, eso es cierto. En cada era hay alguien que planea, hay alguien que está al tanto de que se pueda dar
está velando porque se cumpla el proyecto eh, actual en curso, pero además tiene que haber una conclusión al final, porque, o sea, los proyectos de Dios no quedan inconclusos. Mm. Y por lo Les da tanto, cierre. sí, y debe haber entonces, para ese momento especial, algún, algún evento, algo que Uno, dos, tres, marque que se cerró. cinco, Y de seis, hecho, lo que nos dice es, hay unos seres que incorporan siete, lo que se hizo. ocho, La vez pasada les mencionaba que seis. yo creo, hay que profundizar en la teología católica, por ejemplo, bueno, puede que en cristiana en general, mm, el concepto del fin del mundo, que no es el apocalipsis es el final de los tiempos, es una crisis, pero no es el final del mundo. Pero existe un concepto diferente que es el de fin del mundo, y sospecho que teológicamente tiene que ver con esas discusiones acerca de que el plan de Dios, si es un plan, no es un plan que simplemente nunca se acabe, ¿no? Mm. Entonces, bueno, acá, por ejemplo, en Google, el concepto del fin del mundo se refiere al término de la existencia del planeta Tierra, de la humanidad o del universo entero, abordado desde perspectivas mitológicas, religiosas, científicas y culturales. Perspectiva religiosa y mitológica. Escatología, Mm, disciplina teológica que estudia las realidades últimas, el destino final del ser humano y del universo. pero es un destino de final de la parte de corporalidad del ser humano, porque eso es lo que se conoce. De todas las cosas, porque digamos, la pregunta creo yo que es, si Dios creó el mundo, lo creó con un propósito. Mm. Y cuando el propósito se cumpla, ¿el mundo seguirá siendo necesario? O, por ejemplo, se volverá parte del cielo o nos trasladarán al cielo y el mundo ya no hará falta. Son ese tipo de cuestiones más filosóficas, nada que ver con que sea ni un castigo, ni no, simplemente Dios debe tener un plan y la pregunta es cómo cambiará el escenario cuando se cumpla ese plan. Es, son cosas que pues uno no se pregunta cotidianamente Pero, o en toda su vida. pero si tú sí podrías pensar que él desde su propósito diga, voy a ver mm, cuáles son las posibilidades y hacer real esas posibilidades. Listo, ya lo completé, ¿sí? En ese momento él, digamos que ha crecido, que ha cambiado, entonces puede tener un nuevo propósito. Claro, pues claro, no, ya leyendo Urantia, pues es que ya tienes unos elementos Que son diferentes, nuevos, sí, obviamente. sí, porque si es solo la realidad humana, como diría mi papá, el fin del mundo es el día que usted se muere, no el día que se acaba el mundo, su fin del mundo es el día que usted se muere. Sí, Ahí se le acabó su mundo. Y tenía toda la razón. Somos seres finitos. Pero el plan del Padre en lo que tiene que ver con nosotros, en lo sí más o personal. menos nos lo revelan, que dice que el Padre dijo que creaba el universo para que fuera habitado. Y eso no tiene un fin, o sea, mm, estará habitado por siempre, o sea, que no va a haber un fin del mundo Ujú. como tal. Pues con esas perspectivas de, o sea, con el objetivo que el Padre plantea para el universo. Mm. Sí, no, en Urantia, digamos,
Sí, sabemos que es el fin de una era, Y empieza cuando otra. llegue el planeta a luz y vida, y en cierto modo sí es un fin del mundo, porque el planeta será tan diferente que será como un cielo. Y los seres que nazcan después de la era del Supremo serán de otra naturaleza y el propósito del planeta probablemente cambie. Entonces, en cierto sentido, sí es un fin del estado actual de cosas. Sería Es que como no hay, pensar que es que no hay cuando que el pensarlo en el finito, sentido ni catastrofista, ni no, no, hay que pensarlo en el sentido puramente filosófico. sí, De que, sería pensar que si lo finito ha cumplido su propósito, entonces el- no tendría razón de existir, ¿o sí? por ejemplo, si o cambia de propósito, ujú. Porque uno dice, digamos, yo creo que el universo tiene una razón de ser, pero razón de ser implica que hay un propósito, un plan. Y si hay un plan, ese plan uno esperaría que se complete en algún momento. Pero bueno, Son, yo lo digo es como por mostrar que estas ideas, con respuestas que pueden ser infantiles o sofisticadas, o pues ya sean, hay pensadores que ya han abordado de alguna manera estos temas, pero son preguntas filosóficas muy, muy profundas. Y el libro Durante lo resuelve dividiendo en fases, en eras, el gran propósito. Y dice, pues por ahora, sí, esas preguntas son válidas, pero como tenemos que acabar primero esta era, pues les damos la respuesta solo para esta era. Y ellos mismos titubean cuando ya se habla del final, de Claro. Dios el absoluto, ni siquiera ellos saben bien qué va a pasar. Ujú. Por ejemplo, ¿qué le va a pasar al universo maestro? Yo siempre me pregunto por los depósitos del espacio superior e inferior, eso, ¿cuándo o para qué? Toda esa tierrita vacía. No tiene- y nosotros aquí sin tierrita. Entonces, en el fondo, es eso. Yo creo que de algún modo la infinidad necesita de lo finito para reconocerse. Si ese finito cumple el propósito, es decir, no lo va a cumplir porque lo necesita para reconocerse, volvería a ser infinidad. Y de lo absónito también. Es que no existimos solo los finitos, está lo absónito. Y nosotros ni Ujú, siquiera lo sí, absónito lo entendemos bien. sí, ujú, Y como todo cambia, Aquí lo que además, habla es que todos esos son interdependientes, todos son mm, interdependientes. y en Urantia cada región está cambiando las órdenes de seres. ¿Se acuerdan que hay unas órdenes que están desapareciendo y probablemente convirtiéndose en otras? sí, Los mensajeros solitarios desaparecen y en Abona aparecen unos seres que no me acuerdo ahorita cómo se llaman, con la misma rapidez, digamos. Eh, los mundos de estancia dejan de servir como escuelas cuando ya los planetas están en luz y vida porque los habitantes se los saltan. Entonces los seres cambian de lugar y las funciones de los lugares también van mutando. Es diferente la casa de los abuelos, de la casa de los hijos, Exacto. de la casa de los nietos. Cuando ya, ya no hay niños en la casa, pues ¿para qué tienes un patio con arenera y con Mm, juegos de niños, por eh, ejemplo? Así es. Entonces, en ese sentido, el fin del mundo es una pregunta válida. No en el sentido de una catástrofe, ¿no? Que seguramente habrá catástrofes muchas, sí, pero eso no. Pero el fin No. como destino. Sí, o sea, el propósito último final del universo, de la No, creación no es la caboza, sino y el destino. la conclusión del plan de Dios
en qué estado deja las cosas, cómo mutan, pues, Es de eso es como de lo haber que me pasado gusta. de la Edad Media a la era industrial y se acabó porque no seguimos en la Edad Media. Nos Ah, quedó la historia y ya estamos en la era industrial y después de la industrial apareció la especial y la tecnológica y ahí vamos. Y el problema es que uno, si ustedes se dan cuenta, uno las va pasando, como las está viviendo, solo las nota cuando ya las pasó. ujú. Pues la pregunta es si habrá una final Ujú. o Pues si es... para mí sí, porque no voy a ser consciente de esa existencia de eso otro. Ah, ¿Sí me es que la entiendes? pregunta, claro, la puedes poner a nivel de individuo o a nivel de civilización. Sí, ya de grupo, ¿No? de Pero nivel más incluso tú amplio. como individuo continúas en el cielo y en el cielo también habrá esas mutaciones y la pregunta Sí. vuelve a surgir. Pero hay otra cosa, suponte que todos pudiéramos llegar entonces a alcanzar la infinidad, digamos. Entonces, ¿qué? Pero teniendo memoria de todo lo vivido. Pues Pues no, que Urantia nos Sería, sería, está diciendo sí, pero en la eternidad probablemente se logre Dios el absoluto. Eso sí, no, claro, eso es una ¿Sí? respuesta que es como decir cuente hasta infinito y ya, cuando acabe. ahí sí. De pronto le dicen que vuelva a empezar. Yo estaba pensando el otro día que uno, cuando le dicen en el futuro eterno, uno dice, bueno, yo me espero y ahí vamos. Y como que Vamos, que me cree queda que tiempo. entiende el futuro eterno, pero a ver si yo les digo, piensen en el pasado eterno. ¿Cuántas Ujú. cosas han ocurrido en el pasado eterno? Porque ahora está en el pasado eterno. Mm, Si es eterno, infinitas cosas han ocurrido. Luego ni siquiera podemos contener en nuestra mente el pasado eterno, ¿no? no, pues, pero Y, todavía no porque tenemos unas mentes limitadas. y lo mismo el futuro eterno. Es que futuro eterno quiere decir infinitas cosas que van a ocurrir. Y que además han ocurrido ya infinitas cosas en el pasado eterno, ¿no? Entonces, eso es el nivel absónito y ni siquiera ese lo entendemos. Entonces, el libro, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo. Pues sí, sí hay un fin, pero está en el infinito. No me preocupes que para eso falta mucho. Mm, Y para sus mentes finitas les explico que puede existir eso. Pues ahí, pero mm. solo hasta que no lo vivan, pues no lo van a hacer conscientes. Porque es que de nada vale la pena vivir mucho tiempo si no tienes memoria. Y si eso no deja una huella en ti. Pero bueno, Porque esta entonces es si no sería para tus descendientes, sino para ti, que es lo que le ocurre a los abuelos que les da Alzheimer. Entonces están en los recuerdos de sus hijos, pero no están en los recuerdos de ellos mismos. Eso debe ser muy duro. Yo digo que eso es medio grave. ese es un buen símil, ¿no? Alguien con ¿Mm? Alzheimer, ¿cómo puede entender el Vivió, pero ya no futuro, se el acuerda de lo pasado? que vivió. Y Mm, quien tiene los recuerdos de lo que él vivió, de la parte que le conocieron, son los hijos o la familia. mm, mm. Entonces, ya aquí el último parrafito estaba claro, ¿verdad? El Mm, padre sí. se autorrealiza, eh, logra autorrealización y que se concrete esa condición ilimitada de la realidad, o sea, como el Mm, potencial infinito, alrededor del círculo de la eternidad, que sería todo el mm. tiempo hasta que al final el yo soy se ha expresado totalmente y se reconoce por parte del conjunto de todos los seres, digamos, ¿no? O sea, desde la absolutez de la existencia
Eso es el yo soy, ¿no? Yo creo. A través del sinfín de la autorrevelación a la finalidad de la autorrealización. Es decir, desde lo absoluto de los existenciales a la finalidad de los experienciales. Mm. Eso es la asociación de estas tres trinidades. Aunque hacen la advertencia, en otras fases no tan inmediatamente relacionadas con la divinidad y la personalidad. Ok, entonces la Trinidad de Trinidades en resumen eh, implica eso, ¿no? Abarca ya la historia total. Mm. Sí. Pues digamos que el cumplimiento de ese propósito. Ujú. Sí. Eso entonces es el primer nivel de concepción, de visualización de esa Trinidad de Trinidades. Entonces, leemos el segundo nivel. Ujú. Y aunque sea para dejarlo planteado. Sí. Nos Esto ya. falta poquito. Hoy estoy tan cansada. Bueno, ¿quién ¿Quién quiere lee? leer? El segundo nivel, la coordinación de las tres trinidades comprende inevitablemente la unión asociativa de las deidades experienciales que están genéticamente asociadas con estas trinidades. La naturaleza de este segundo nivel ha sido algunas veces presentado como sigue. 1. El Supremo. Esta es la consecuencia de deidad de la unidad de la Trinidad del Paraíso en enlace experiencial con los hijos creadores e hijas creativas de las deidades del paraíso. El Supremo es la incorporación de la deidad de la finalización de la primera etapa de la evolución finita. Leemos todo, ¿cierto? El último, Sí. esta es la consecuencia de deidad de la unidad eventuada de la segunda Trinidad, la personificación trascendental y absónita de la divinidad. El último consiste en una unidad variablemente considerada de muchas cualidades y el concepto humano de él debería incluir por lo menos aquellas fases de ultimidad que son directoras del control, experienciables personalmente, unificadoras por tensión, pero existen muchos otros aspectos no revelados de la deidad eventuada. Aunque el último y el supremo sean comparables, no son idénticos. Tampoco es el último simplemente una amplificación del supremo. Tercero, el absoluto. Existen muchas teorías en cuanto al carácter del tercer miembro del segundo nivel de la Trinidad de Trinidades. Dios el absoluto está indudablemente involucrado en esta asociación como la consecuencia de personalidad de la función final de la Trinidad absoluta. Sin embargo, el absoluto de deidad es una realidad existencial del estado eterno. Wow. Ok. Entonces aquí no tienen en cuenta las Estas ya son las... trinidades, sino solo a No, los que todavía. sintetizan. A los que Ujú, sintetizan, a los dioses que sintetizan, sí. ujú. Ujú. El primer nivel decía, El nivel de deidad de los que sintetizan, sí. el primer nivel decían que era una asociación y este dice coordinación. Coordinación, sí. Mira que con lo que estábamos hablando antes, a final de cuentas, aquí dice algo. Sin embargo, el absoluto de deidad es una realidad existencial del estado eterno. O sea, el objetivo es hacerse existencial, o por lo menos, Ujú. sí, Experiencial. experiencial, Experiencial. sí, pasarte lo existencial
a lo experiencial, ¿sí? No quedarse allá, es como que por este modo él se puede hacer. ¿Mm? Está, sentirse creo que, visto. sí, creo que yo no había caído en cuenta y acá me parece que están implicando que el último no es creado, sino que fue eventuado. Eso pues tendría sentido, Eventuado, sí, es eventuado. porque el Supremo sí fue creado, creo yo. Mm, Aunque dice que existe desde los tiempos de Abona. mm, tengo, tengo la duda de si el Supremo fue, ellos dicen que fue creado, mm, pero si existe desde los tiempos de Abona, puede ser una figura del lenguaje solamente, pero yo creo que los tres son eventuados, tal vez, el Supremo, el último y el absoluto. Sí. mm. El supremo es la incorporación de deidad de la finalización de la primera etapa de evolución finita. Mm. Ahora, acá inicialmente Interesante es que, ajá, dice que la coordinación de las tres Trinidades comprende inevitablemente, o sea, no es que estas sean las tres Trinidades, sino que esta es como una consecuencia, es un análisis de una consecuencia. Entonces es un análisis de un aspecto que es tal vez más central, más importante, pero no ujú, es que estén diciendo explícitamente que estas son las tres Trinidades, ¿no? O sea, empiezan diciendo, comprende inevitablemente la unión asociativa de las deidades experienciales. mm, de lo que consigue la experiencia. Me parece interesante que involucren la genética, que están genéticamente asociadas. Sí. Sí, de origen. de- por, Mm, mm, bueno, y el último dicen, consecuencia de deidad de la unidad eventuada de la Puntuada. segunda Trinidad. Mm, Personificación trascendental y absónita de la y divinidad. abso- mm, Sí, él es ya que es absónito. trascendental y es absónito. Ujú. Sí, lo absónito es lo que no tiene comienzo y cuando hablan de trascendental se refieren más a la naturaleza personal o a los seres del nivel absónito. Y aquí usan por eso ese lenguaje así, personificación trascendental. Y curiosamente dice que el concepto humano de él, o sea, deberíamos entenderlo. Dice, el último consiste en una unidad variablemente considerada de muchas cualidades, y el concepto humano de él debería incluir por lo menos aquellas fases de ultimidad que son directoras del control, experienciables personalmente, unificadoras por tensión, pero existen muchos aspectos no revelados de la deidad eventuada. Aunque el último y el supremo sean comparables, no son idénticos. Tampoco es el último simplemente una amplificación del supremo. Sí, no es cualitativamente Mm. simplemente Mm, más grande, es algo no cuantitativo, sino cualitativamente diferente. diferente. Hay cosas que sí son de carácter último en la actual era, pero son muy pocas y cuando surgen quedan a cargo de, por ejemplo, de los hijos instructores trinitarios o como en reserva para funcionar en la siguiente era, pero son muy poquitas las que podríamos tal Ujú. vez imaginar. Y él puede ser experienciable personalmente.
fases de ultimidad experienciables A pesar de personalmente. ser eventuado y trascendental y absónito, puede ser experienciable personalmente. Acá siempre viene como a la memoria el ejemplo de los seres trinizados eh, por criaturas, por ejemplo, o por criaturas y nativos de Abona, Mm, que trabajan en una idea que a nadie se le ha sí, ocurrido y entonces esa idea se vuelve sí, un ser para porque la llevarla a Trinidad cabo. lo abraza, Mm, pero ese ser pertenece es más a la siguiente era y queda bajo la tutoría de los hijos instructores trinitarios, creo. Bueno, y el absoluto. Existen muchas teorías en cuanto al carácter del tercer miembro del segundo nivel de la Trinidad de Trinidades. En segundo nivel, porque estamos hablando en el segundo nivel, ¿no? Pero es la tercera Trinidad. mm, Está involucrado en esta asociación como consecuencia de personalidad de la función final de la Trinidad absoluta. O sea, él es una consecuencia de personalidad, o sea, su personalidad viene de que mm, se termine la Trinidad absoluta. absoluta. Sin embargo, el absoluto de deidad, que es el origen de los potenciales de lo deificable, y que hipotéticamente cuando todos esos potenciales se vuelvan experienciales, es que se termina esta última Mm, Trinidad y surge Dios el absoluto. Bueno, es una realidad existencial del estado eterno. eterno. Algo así que como lo finito puede contener o un absoluto, Mm. Esa es la paradoja, sí. ¿cierto? Sí, que es lo que Y dicen que nosotros, por ejemplo, la personalidad toca el absoluto Mm. ujú. y nosotros nos movemos en entornos finitos. El otro día entendíamos que la razón por la cual puede existir lo finito, que esa es realmente la maravilla, ¿no? Porque uno dice, me cuesta imaginarme que exista el infinito, Mm, pero más bien es al contrario, si lo infinito existe, lo raro es que haya aparecido lo finito. lo finito. Ujú. Entonces, la razón por la cual lo infinito y lo finito pueden coexistir, o sea, porque la pregunta es, ¿por qué Dios siendo infinito iba a crear algo finito? Si Él puede una vez Mm. crear cosas infinitas. Sí. Sí, Ah, Entonces, la respuesta a esa paradoja que da el libro es que por eso existen los absolutos de potencial. Entonces, el infinito está ahí en potencia y el finito es lo manifestado hasta ahora. Entonces, no es que lo infinito no haya sido, digamos, creado. Está ahí, pero no está manifestado, mm, sino gradualmente se va manifestando. La palabra que usa el libro es emerge. mm, Emerge. Emerge. mm. Sí, pues es que el blanco termina conteniendo el negro, por ejemplo, en la teoría del color. Mm. Y ese hipotético momento en que se desocupe ese depósito de potencial, concretamente el absoluto de deidad, que es el más importante, porque todo lo que tiene que ver con personalidad en últimas es la razón de ser. Mm, En ese hipotético momento aparece Dios el absoluto. mm, Bueno, y acá dicen, además, la dificultad conceptual en cuanto al tercer miembro es inherente al hecho de que la presuposición de tal asociación implica en realidad
tan solo un absoluto. Teóricamente, si ocurriera tal acontecimiento, deberíamos presenciar la unificación experiencial de los tres absolutos de potencial, ¿no? En uno. Y se nos enseña que en la infinidad y existencialmente hay un solo absoluto. Ujú. O sea, los tres absolutos de potencial en realidad son uno. Aunque Uno esté solo. por lo menos claro quién puede ser este tercer miembro, a menudo se postula que éste consista en el absoluto de deidad, el absoluto universal y el absoluto no cualificado en alguna forma de enlace inimaginado y manifestación cósmica. Ciertamente la Trinidad de Trinidades difícilmente podría alcanzar funcionalidad completa sin unificación plena de los tres absolutos. Y los tres absolutos difícilmente podrían unificarse sin la realización completa de todas las potencialidades infinitas. Ujú. Los existenciales tienen que ser vistos por los experienciales, por alguna necesidad. O sea, tienen esa necesidad. O sea, no basta con ser existencial. Acá hay un parrafito. Es como si el experiencial le diera valor al existencial. Sí, sí, yo siempre he pensado alguna cosa así. Mm, Igual, igual lo finito está contenido dentro de lo infinito. Es como pasar de un estado ujú, a otro. Pues sí, es que el plan es de diversificación, de atenuación, de Sí. la... Ujú. mm. El plan es ese. De hecho, como se dice que todo es un continuo, por ejemplo, en la teoría, las altas frecuencias empiezan a bajar de frecuencia hasta volverse las más lentas posibles y eso es lo que genera la materia, que es la densificación de la energía. Pero en ese nivel ya no es un continuo, sino que es discreto. Mm, ¿Cómo discreto? Discreto es opuesto a continuo. Discreto es con saltos, con con separaciones, saltos, con separaciones, como como la las mecánica interfaces. cuántica, que los cuantos son Sí. cantidades de energía básicas. No puedes, como cuando tienes una monedas y hay una moneda que es la denominación más pequeña. Entonces tú no puedes ni comprar ni vender con precios que no sean múltiplos de esa moneda más pequeña. Esos mínimos límites, sí. Pero es como un Eso es, traslape, porque yo digo que existen los intermedios, solamente que o no son visibles o no son tan importantes, pero existen, porque es lo que se denominan interfaces. La bueno, pero dependencia de lo taquiónico con lo bradiónico, lo que va a alta velocidad con la necesidad de que para ser visto, por alguna extraña razón, tiene que bajar la frecuencia lentamente hasta que permite que te pueda ver. ¿Qué es lo que pasa con nuestro ojo? Nosotros decimos tenemos un rango limitado de longitud de onda que podemos observar, ¿cierto? Se supone que hay por encima y por debajo. Pero si quieren ser vistos por nosotros, es que siempre hemos pensado que lo que nosotros decidimos que vemos. Y puede ser que lo que vemos decide ser visto. Entonces tiene que bajarse a la frecuencia de quien quiero que me vea. Una cosa es que el ojo se adapte a ver ese tipo de frecuencias. Pero si quiero ser visto y estoy en el otro nivel, tengo que bajarme a ese nivel de frecuencia para ser visto.
Esa es la enorme interrelación. Por eso podemos modificar lo que observamos. Mm. Observando esto, uno ve cómo los animalitos de compañía han ido evolucionando y empiezo a entender por qué esos animalitos de compañía tienen que evolucionar con nosotros, porque es que nosotros también generamos fenómeno de arrastre y ellos en su nivel de mente empiezan a alterar también sus comportamientos. ¿Por qué? Porque están junto a nosotros y nos leen en la parte emocional y conductual. Y entonces lo que era el perro que crió mi abuelo es diferente al perro que está ahorita acompañando a un ser humano. O sea, todo evoluciona, se Sí, ahora ellos genera mandan. fenómeno de arrastre. Pregúntale a Ellos Bruno quién manda. Ahora uno trabaja para ellos. asistentes a los niños. Bueno, acá hay otro comentario que hacen sobre este absoluto. Lo voy a leer. Probablemente sería tan solo una distorsión mínima de la verdad si se concibiese al tercer miembro de la Trinidad de Trinidades como el absoluto universal, siempre y cuando este concepto visualice al universal no tan solo como estático y potencial, sino también como asociativo. Pero aún no percibimos la relación con los aspectos creador y evolucionario de la función de la deidad total. Porque deidad total, creo yo que es concebir De- todos los aspectos del nivel deificado eh, de un solo vistazo, englobar todo lo que significa la deidad. Y algunas funciones o algo de la naturaleza, algunas de las características de la naturaleza de la deidad son la de ser creadora y evolucionaria. Entonces, si estos absolutos se van a expresar, pues tienen que haber cumplido o exhibido estas naturalezas o características de creadoras y evolucionarias. Y ellos acá dicen que el problema es que no se le ve al absoluto universal que sea creador y evolucionario. Sin embargo, el absoluto universal en este momento, digamos, en ese momento de que estamos hablando de la Trinidad de las Trinidades, en ese momento él ya tendría con él todos los absolutos, o sea, el absoluto de deidad y lo no cualificado ya estarían todos en él, ¿cierto? Ya los ha Él, utilizado todos, digamos. él existe como tercero mediador, engloba, abarca a los dos absolutos, el deificado y el no deificado, o sea, Los coordina, no los el abarca. de deidad y el no cualificado. Por eso, pero en el momento de la Trinidad de Trinidades ya habría tomado todo lo no cualificado y todo lo de la deidad. Entonces, Sí, por eso por este eso, absoluto universal sí, por eso lo es, ponen a él. Es que él es como el que más se parece a simplemente hablar de un absoluto. sí, exacto, él sería él ya ha recibido todo. Es como que de un líquido se separa en dos fases. Todo el líquido es el absoluto universal. Y las dos fases, una es el absoluto de deidad y la otra el absoluto no cualificado. Ujú. Pero de algún modo, por decir algo, si tú calientas o vuelves a agitar, verías que todo es en realidad un solo líquido. Uno solo. Ujú. Sí.
Andresito, ¿puedes bajar un momentico el párrafo anterior? Que tengo una revoltura allí. ¿El 15? Uy, no, el El 17. 17. A ver, me congeló. Mm, No, no pude. ¿Te congeló ahí? No me responde. Ya. A ver, otra vez. Segundo nivel. Como por acá. No, el 17, el anteriorcito. 7. Sí, No, ahí cuando está. dice allí que en la infinidad y existencialmente hay un solo absoluto, se refiere a los tres absolutos De, de potencialidad. de potencial, sí. Entonces está bien, yo había entendido diferente. Pensé que estaban hablando de... Mm. Que es lo mismo que dicen en el prólogo. ¿Te acuerdas? ¿Sí? En el prólogo dicen que a final de cuentas solo hay un absoluto. Sí. Pero cuando dice que, por ejemplo, que hay un agotamiento del absoluto de deidad, es porque realizó toda la experiencia que tenía prevista para contenida allí. Entonces, ¿se unifica con los otros dos o cómo es allí? O sea, si todos los potenciales ocultos se revelan y son llevados a maduración, eh, eso equivaldría a llevar a la experiencia lo que estaba en estos existenciales. Y eso personaliza a Dios el absoluto que incorporaría todo ese proceso y por lo tanto Dios el absoluto equivaldría a la personalización de estos absolutos de potencial. Ujú. De los tres y el que no es Sí, sí, deidad. si Él es una personalidad, si ahora que lo mencionas, tiene sentido que como personalidad, su personalidad venga del único nivel que provee personalidad o que tiene que ver con lo personal, que es el de el absoluto de deidad. Y sus otras características de deidad supongo que vendrían del absoluto no cualificado. Pero todo él, con sus aspectos personales y no personales, podría verse como viniendo del absoluto universal, si se quiere, o del único absoluto que había. Ujú. Del único absoluto, el yo soy. No, en los tres absolutos de potencial que forman el único absoluto de potencial, Ah, ya. que no equivale al yo soy, es lo que quedó del yo soy escondido. Una vez que el Padre, el Hijo, el Espíritu y el paraíso aparecieron. Sí, porque al final yo soy son los siete. Sí, pero entonces hay unos que ya de entrada se revelan, así no se comprendan, pero aparecieron, Sí, que son los existenciales, los tres. aunque el Padre es más como el absoluto original, ¿no? Y Sí. los existenciales son más el paraíso, el Hijo y el Espíritu. Más de actualidad en realidad. Esa es otra clasificación. Pero no, existenciales son los siete. Aunque de actualidad son como esos tres, el Padre que es el original y los otros tres son los de potencial. Que sería la parte del yo soy que sigue oculta, si uno lo quiere ver. Eh, ¿El paraíso también es existencial? Sí, porque siempre ha existido. Solo que no tiene Los personalidad. siete son existenciales. Solo que no puede tener personalidad. No es del nivel deificado. Ok.
No es Ese de es. nivel de deidad, que si lo fuese tendría una personalización y habría un ser que se llamaría Paraíso o una cosa así, y eso no ocurre. Que me gusta siempre decirlo así, porque eso es lo que quiere decir cuando dicen que la deidad es personalizable y que el paraíso no es parte del nivel de deidad. En el prólogo, estaba buscando en la sección de los absolutos, pero sí, casi la última sección. ¿Sabes que vale mucho la pena pegar acá? Porque nos complementa ahora que lo leí. Porque es como un resumen. Y aquí sí que es útil el prólogo. Así es que es útil el prólogo, leyéndolo Sí. Trayéndolo acá. de adelante hacia atrás, porque, o sea, la primera vez que tú lees lo que voy a pegar acá, un lector nuevo, dices, ¿esto qué carajos es? Voy a pegar acá de la página 13, creo. Sección 10. Dios el absoluto. Sección 10 del prólogo. Existen muchas características de la realidad eterna del absoluto de deidad que no se le pueden explicar plenamente a la mente finita espacio-temporal. Pero la actualización de Dios el absoluto sería consecuencia de la unificación de la segunda Trinidad experiencial, la Trinidad absoluta. Esto constituiría la realización experiencial de la divinidad absoluta, la unificación de significados absolutos en niveles absolutos. Pero no estamos en cuanto al envolvimiento de todos los valores absolutos, puesto que no se nos ha informado en ningún momento que el absoluto cualificado sea equivalente al infinito. Destinos superúltimos están involucrados en significados absolutos y espiritualidad infinita, y sin estas dos realidades no logradas no podemos establecer valores absolutos. Dios el absoluto es la meta del logro realización de todos los seres superabsónitos, pero el potencial de poder y personalidad de la deidad absoluta trasciende nuestro concepto y titubeamos al hablar de aquellas realidades que están tan enormemente alejadas de la actualización experiencial. Aquí hay un Mm. par de partes complicadas, un poquito, donde dicen aquí que no están seguros en cuanto al envolvimiento de todos los valores absolutos, puesto que no se nos ha informado en ningún momento que el absoluto cualificado, ¿cuál es el cualificado? El de deidad, sea equivalente al infinito, o sea, el concepto del Padre infinito, no es lo mismo que el absoluto de deidad. Destinos superúltimos, como esta era después del último, están involucrados o involucran significados absolutos y espiritualidad infinita. Mm. Y sin estas dos realidades no logradas no podemos establecer valores absolutos. Entonces lo que están diciendo es que no creen que pueda haber valor, no están seguros de que ese Dios, el absoluto, pueda tener valores absolutos
porque como él viene del absoluto de deidad, el absoluto de deidad no debería poder dar valores absolutos. Solo el Padre, pero el absoluto de deidad no se les ha dicho que sea equivalente al Padre infinito. Ujú. Pero claro, eso lo entiende uno después de 50 años leyendo. Nos faltan los 30 años. Ujú. Sí, tener un destino superúltimo implica valores absolutos y espiritualidad infinita, y eso lo tienes el Padre infinito. Luego dice, Dios el absoluto es la meta del logro realizable de todos los seres superabsónitos, o sea, Corazones. seres más que absónitos, imagínate. Mm. Ni siquiera entendemos los absónitos. Pero el potencial de poder y personalidad de la deidad absoluta trasciende nuestro concepto. Y bueno, acá sería muy largo pegar la sección 11, que son los tres absolutos. Pero bueno, ya leeremos el prólogo después. Sin embargo, sí voy a pegar el pedacito final de la sección 11, que es el absoluto, simplemente a secas. Y está en negrilla, solo que aquí al pegarlo no me quedaron las negrillas. Esas las voy a poner acá, tal vez si me deja. Sí. El absoluto. Los dos absolutos, cualificado y no cualificado, aunque tan aparentemente divergentes en función en cuanto pueden ser observados por las criaturas con mente, están perfecta y divinamente unificados en y por el absoluto universal. En último análisis y en la comprensión final, los tres son un solo absoluto. En niveles subinfinitos son diferenciados funcionalmente, pero en la infinidad ellos son uno. No utilizamos jamás el término de absoluto como negación de nada, ni como rechazo de ninguna cosa. Tampoco consideramos el absoluto universal como autodeterminativo, una especie de deidad impersonal y panteística. El absoluto en todo cuanto se relaciona a la personalidad universal está estrictamente limitado por la Trinidad y dominado por la deidad. Esto lo ponen al final después de haber hablado de el absoluto deidad, el absoluto no cualificado y el absoluto universal. Ujú. Bueno, leemos los dos párrafos que faltan o dejamos ahí. Yo creo que ya dejemos ahí, ¿cierto? Sí. ¿Cuánto nos faltan? ¿Dos? Sí, porque Para el segundo nivel nos faltan este y este. están gorditos. No, dejémoslo allí. Bueno, entonces voy a parar la grabación por hoy. Gracias a todos.